En Real del Monte, durante el invierno de 1857, las casas eran bajas, de piedra gruesa, construidas para resistir el viento que bajaba de las montañas. Los hombres dormían cerca unos de otros, con fogatas siempre encendidas y leña apilada dentro de las casas. Había sido así durante generaciones, pero no allí. En la ladera más empinada del pueblo, donde nadie quería construir, un hombre decidió vivir dentro de una cueva, sellando la entrada con tablones, barro y piedras dentadas. La gente se reía mientras pasaba. Algunos se detuvieron solo para mirar, otros susurraban, «Se ha vuelto loco». Una cueva no era un hogar. La cueva era un refugio para animales. Y cuando alguien comentó que el invierno de ese año era diferente, más pesado, más tranquilo, nadie pensó en ese hombre. Porque, esa misma semana, las nubes bajas comenzaron a envolver las montañas. El viento cambió de dirección, y el frío llegó antes de lo avisado. Y cuando comenzó a caer la peor tormenta de nieve que esa región jamás había visto, quedó claro que alguien había entendido algo que el resto del pueblo ignoraba. Real del Monte vivía de la clandestinidad. El pueblo creció alrededor de las minas, y todo allí seguía el mismo ritmo. Los hombres bajando antes del amanecer, las mujeres organizando la comida que debía durar varios días, los niños aprendiendo pronto a diferenciar el sonido del viento, del sonido de la roca al ceder. Las casas estaban agrupadas, casi tocándose. No era por estética, era por supervivencia. Cuando el frío descendía de las montañas, el calor de una casa ayudaba a sostener a la siguiente. El humo se elevaba en columnas cortas y densas, señal de que el fuego era intenso. La leña seca era moneda corriente. Quienes no tenían, mendigaban. Quienes mendigaban demasiado eran recordados. Fue en este contexto que Juan Morales comenzó a distanciarse. No era un desconocido. Trabajaba en las minas como todos los demás. No hablaba ni poco ni mucho. Pagaba lo que debía. Pero cuando las primeras noches frías llegaron temprano ese año, hizo algo que nadie entendió. Mientras los demás reforzaban puertas y reemplazaban tejas, Juan Morales comenzó a cargar madera a la montaña. No se debe apilar cerca de la casa, pero hacia arriba, hasta un punto donde solo había roca expuesta y una abertura oscura en la piedra. La gente observaba al principio por curiosidad, luego por sospecha. «Ve a vivir donde se esconden las cabras», comentó alguien en la taberna. «El frío lo enterrará vivo allí», dijo otro. Juan no respondió. Él pasó directamente. Regresaba por la noche con las manos agrietadas, el abrigo siempre húmedo y el rostro marcado por el polvo de piedra. Dentro de la cueva, trabajaba en silencio. Cerró las brechas. Creó un pequeño corredor interior. Cubrió el suelo con capas de madera, tierra compactada y tela vieja. No se trataba de comodidad, se trataba de aislamiento térmico. Cuando se le preguntó por qué no reforzó su propia casa, simplemente dijo que el viento se comportó de manera diferente allí arriba. La frase se convirtió en una broma. Aún no sabía que esa frase se repetiría semanas después, en un tono diferente. A medida que pasaban los días, el clima cambiaba. No drásticamente, pero fue suficiente para incomodar a quienes conocían ese resfriado desde la infancia. Las noches se han alargado más, el silencio más pesado. Los animales comenzaron a desaparecer de los senderos, y los mayores, los que no reían, comenzaron a observar el cielo durante más tiempo de lo habitual. Aún así, nadie siguió a Juan, porque admitir que la cueva tenía sentido significaba admitir que todos los demás estaban equivocados, y nadie quería hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. En la última semana antes de la tormenta de nieve, Juan Morales llevó todo lo que tenía a las montañas. Comida racionada, leña seca, agua almacenada, y cerró parcialmente la entrada. Cuando un vecino le preguntó si no tenía intención de regresar al pueblo antes de la pronosticada pequeña tormenta, Juan simplemente respondió, «Si llueve o nieva, ya estoy en casa».
Aún no sabía cuánto tiempo estaría atrapado allí, ni quién tocaría a esa puerta improvisada. Esa misma noche, el viento cambió nuevamente. Esta vez no regresó. La decisión de Juan Morales no fue tomada de una sola vez. Se formó en silencio, noche tras noche, mientras el frío llegaba antes de lo esperado. En el pueblo, la preparación seguía el mismo ritual antiguo. Más leña apilada, puertas reforzadas, techos pesados con piedras. Nada nuevo, nada cuestionado. Juan hizo lo contrario. Mientras los demás se resguardaban del frío, él comenzó a observar cómo se movía el frío. Se dio cuenta de que el viento no soplaba directamente desde la montaña. Él estaba girando, golpeando los tejados, filtrándose por grietas invisibles, robando calor poco a poco. Sin embargo, en la ladera más alta, la roca interrumpió este movimiento. El viento perdió fuerza. El aire se volvió más estable. Ahí fue donde insistió Juan. Amplió la entrada de la cueva lo suficiente para poder entrar agachado. Construyó una segunda pared interior, creando un espacio muerto de aire. Improvisó una chimenea estrecha, casi invisible, para evitar que se acumulara el humo. Cada golpe de martillo resonó a lo largo y ancho, y cada eco atraía la atención. Se está enterrando vivo, dijeron. Cuando caiga la nieve, quedarás atrapado como una rata. Juan estaba escuchando, y continuó. Aún no sabía que la altura exacta de esa entrada sería crucial. El trabajo tuvo un precio, sus manos sangraban. El cuerpo tardaba más tiempo en calentarse durante la noche, y hubo días en que pensó en rendirse. Pero cada vez que bajaba al pueblo, algo le molestaba. La gente se reía, pero no almacenaron suficiente comida. Confiaron en el invierno que conocían, no en el que se avecinaba. En su segunda semana de trabajo, Juan cometió un error. Guardó parte de la leña fuera de la cueva, creyendo que tendría tiempo de moverla más tarde. Un cambio repentino en el clima trajo una humedad inesperada. La madera absorbió agua. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Él no se quejó. Él no hizo comentarios. Simplemente comenzó a secar cada pieza lentamente cerca del fuego. Ese pequeño error reaparecería, cuando ya no había lugar para la corrección. Mientras tanto, el pueblo empezó a sentir las primeras señales reales. Una noche sin suficiente fuego en una casa. Un niño con fiebre que no bajaba. Un animal encontrado congelado cerca del río. Aún así, nadie subió a la montaña. Porque llegar a la cima significaba aceptar que Juan Morales no era excéntrico. Él era cauteloso, y eso era demasiado difícil de admitir en voz alta. En vísperas de la tormenta, el cielo se puso pesado, bajo, sin estrellas. Juan subió una última vez antes de cerrar la entrada casi por completo. Tomó lo que quedaba de la comida, probó la ventilación. Se sentó en silencio. Abajo, las luces aún parpadeaban en las casas. La risa se escapó de la taberna. El pueblo parecía seguro. Pero el viento, esa noche, no soplaba como antes, y cuando la nieve empezaba a caer, no había tiempo para cambiar de opinión. La nieve empezó a caer silenciosamente. No hubo truenos. No hubo ninguna advertencia. Solo un tipo diferente de silencio. Demasiado pesado para ser normal. Juan Morales se dio cuenta antes de verlo. El aire dentro de la cueva cambió de densidad. El humo subía más lentamente. El fuego tardó en responder. Al acercarse a la estrecha entrada, vio los primeros copos caer oblicuamente, empujados por el viento lateral. No era la nieve típica de la región. Era fina, persistente y tenaz. Allá abajo, en el pueblo, todavía había actividad. La gente creía que sería temporal. Siempre lo fue. Juan retrocedió y cerró otra capa de la entrada, dejando justo el espacio suficiente para la ventilación. Ajustó el fuego. Conservó leña. Se sentó. La primera noche ha pasado. A la mañana siguiente, la luz que entraba era diferente, más blanco, más opaco. La nieve ya cubría parte de la ladera. Juan dio un paso justo para apartar el montón de escombros de la entrada.
Lo hizo con cuidado, sin prisas. Sabía que cualquier movimiento en falso desperdiciaría demasiada energía. Todavía no sabía durante cuántos días tendría que repetir ese gesto. En el pueblo el impacto fue lento. Los techos comenzaron a derrumbarse bajo el peso. La leña almacenada en el exterior se humedeció. El viento encontró viejas grietas y entró. En la segunda noche, se oyeron gritos cuando una casa perdió parte de su techo. Nada grave. Todavía. Juan escuchó los sonidos apagados mientras subía la montaña. Él no reaccionó. Todavía no era el momento adecuado. Dentro de la cueva, el aislamiento funcionó. La temperatura se mantuvo estable. El suelo seco protegía del frío. El pequeño fuego fue suficiente. Por primera vez, Juan se dio cuenta de que la decisión no había sido simplemente extraña. Ella había tenido razón, pero la prueba no había terminado. Al tercer día el viento cambió de dirección. Ahora estaba empujando la nieve directamente contra la pendiente. La acumulación aumentó demasiado rápidamente. Juan necesitaba salir más a menudo. Cada vez, el cuerpo se enfriaba más rápido. Cada vez la entrada se hacía más estrecha. Fue entonces cuando se dio cuenta de otro error. La chimenea improvisada comenzaba a obstruirse. La nieve fina llegó y se acumuló lentamente. Si estuviera completamente cerrado el incendio se volvería peligroso. Si se abriera demasiado, perdería calor. Juan ajustó cada piedra individualmente, mano desnuda, dedos entumecidos. Ese ajuste improvisado se pondría a prueba mucho antes de lo esperado. En el pueblo la situación empeoró. Una familia intentó descender a una zona más baja. El camino estaba bloqueado. Otro intentó quemar muebles para calentarse. El viento lo impidió. Y por primera vez alguien subió la pendiente. No todo el camino hasta la cueva, solo lo suficiente para ver si Juan todavía estaba allí. Se dieron la vuelta antes de llegar. La nieve ya me llegaba a las rodillas. El frío era punzante. Juan observaba desde lejos, sin saludar. No es necesario llamar. Esa noche, redujo aún más el fuego. Él racionó la comida. Se acostó completamente vestido. El silencio de la montaña era absoluto. Pero la verdadera prueba no vendría del frío, sino de algo que no podía controlar. Al cuarto día, Juan Morales se despertó con dolor. No hacía frío. Fue presión. El aire dentro de la cueva era demasiado pesado. El incendio se había extinguido durante la madrugada. Se levantó lentamente, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Al intentar encender la llama se dio cuenta del problema. La ventilación fallaba. La chimenea improvisada, que había ajustado con las manos entumecidas 2 días antes, se había derrumbado bajo el peso de la nieve compactada. El flujo de aire era casi inexistente. Fue un pequeño error, técnico, casi invisible, pero en ese punto de la tormenta, los pequeños errores eran imperdonables. Juan abrió un poco la entrada para tomar aire. El viento entró con fuerza, esparciendo nieve dentro de la cueva y robando el poco calor acumulado. Tuvo que elegir rápidamente, o estaba respirando, o mantenerse caliente. Juan cerró parcialmente la entrada, sacó una herramienta y comenzó a cavar una salida para la chimenea desde el exterior, agarrándose a la ladera. El viento casi lo derribó 2 veces. La nieve se me pegó en la cara. Mis dedos no obedecieron. Todavía no sabía cuánto tiempo podría permanecer allí sin perder su fuerza. Abajo en el pueblo, la situación había pasado de ser incómoda a un peligro real. Un niño enfermó durante la noche. La fiebre no bajaba. El fuego en la casa era demasiado débil. El padre intentó salir a buscar ayuda. No pudo regresar. Fue la madre quien subió la pendiente. No por valentía, por desesperación. No conocía el camino a la cueva. Nadie lo conocía realmente. Subió, resbaló, se levantó. Pidió ayuda sin saber a dónde ir. Juan escuchó el sonido apagado mientras aún luchaba con la chimenea. Un grito corto, luego silencio. Se quedó congelado. El trabajo se detuvo. El viento no.
Juan soltó la herramienta y descendió unos metros por la pendiente, forzando la vista ante la tormenta de nieve, hasta que divisó una silueta caída. Era la mujer. El niño no estaba con ella. Ella estaba respirando. Pero mal. Juan no pensó. No lo calculó. La jaló con esfuerzo hasta la entrada de la cueva y la arrastró adentro, aún sabiendo que eso le costaría calor, espacio y tiempo. La mujer estaba temblando y no podía hablar. Los labios se volvieron violáceos. Manos rígidas. Juan cerró la entrada lo justo para bloquear el viento y reavivó el fuego, aunque la ventilación seguía inestable. Conocía el riesgo. Lo aceptó. Si cometiera un error más, ninguno de los tres podría sobrevivir. Calentó piedras, las envolvió en tela y las colocó cerca de su cuerpo. Él no preguntó nada. No esperaba agradecimiento. Minutos después, logró susurrar lo que faltaba. El niño. Se quedó en la casa. Juan cerró los ojos por un momento. Solo uno. Luego se puso su abrigo mojado y salió nuevamente a la tormenta. El camino de regreso pareció más largo, el viento más fuerte, la nieve más profunda. Encontró la casa casi enterrada. El techo se había derrumbado parcialmente. El niño estaba vivo, pero débil. Juan no intentó calentarla allí. Sabía que no funcionaría. La cargó contra su pecho, protegiéndose el rostro con su propio cuerpo. Cada paso era más difícil que el anterior. Cuando regresó a la cueva, apenas podía mantenerse en pie. Colocó al niño cerca del fuego, ajustó todo lo que pudo y luego se sentó en el suelo. El aire todavía estaba malo, el incendio peligroso. Pero todos respiraban. Aún no se ha exigido el verdadero coste de esa decisión. Afuera, la tormenta no mostraba señales de amainar. La tormenta de nieve no terminó el quinto día. Ella profundizó más. El viento dejó de ser una ráfaga y se convirtió en una presencia constante, compactando la nieve en densas capas y compactando todo lo que tocaba. Los senderos desaparecieron. Los puntos de referencia visuales se desvanecieron. El pueblo, visto desde la ladera, parecía más pequeño cada mañana. Dentro de la cueva, Juan Morales marcaba el tiempo junto al fuego. No hay mucha leña. No hay mucho movimiento. Pequeño margen. El niño respiraba mejor, pero no se despertó. La madre permaneció en silencio, sentada, abrazada a sus rodillas. No preguntó nada. No dio las gracias. Simplemente observó a Juan trabajar, ajustar, corregir. Reconstruyó la chimenea por tercera vez. Esta vez creó una abertura lateral mínima, casi invisible al viento directo. Funcionó. Por ahora. No sabía si esa solución duraría hasta que pasara la tormenta. En el pueblo, los viejos métodos de preparación empezaban a fallar. Las casas, construidas para vientos cortos, no soportaban el peso continuo. Los techos se derrumbaban uno a uno. Los fuegos ardían demasiado rápido debido a la humedad. La leña almacenada fuera de las casas se desperdiciaba. La gente empezó a moverse. Primero entre vecinos, luego en pequeños grupos, por fin fuera de las casas. Fue entonces cuando alguien dijo el nombre en voz alta. Juan. No con risas, con cálculo. Pero subir a la cueva no fue fácil. La pendiente era ahora una pared blanca, lisa y sin rasgos distintivos. Dos hombres intentaron escalarla juntos. Uno resbaló. Ambos se rindieron. El segundo intento lo hizo un anciano que conocía los viejos senderos. Se acercó. Vio que la entrada estaba parcialmente cubierta. No gritó. Se dio la vuelta. No estaban preparados para preguntar todavía. Dentro de la cueva, la comida empezó a escasear. Juan lo dividió en porciones más pequeñas. Siempre le dejé más al niño. Yo comería después. La mujer se dio cuenta. Él no dijo nada. En la séptima noche, el fuego apenas respondió. La leña que había dejado fuera de la cueva, semanas antes, estaba pasando factura. La que se había secado ardía enseguida.
La que no se había secado apenas se calentaba. Juan empezó a calentar piedras y a apagar el fuego antes. Durmieron juntos, apoyados contra la improvisada pared de madera. El viejo error ahora era presionar el tiempo. Afuera se oyó un sonido diferente. No era viento. No era nieve. Fue un éxito. Débil. Irregular. Juan se levantó lentamente. Se acercó a la entrada. Se reclinó lo suficiente para escuchar. Juan. La voz se quebró a mitad del nombre. Había dos hombres allí. Uno sostenía al otro. Ninguno levantó la vista. Se acabó el juego. El fuego ya no lo puede contener más. No se admiten solicitudes directas. Aún no. Juan evaluó rápidamente. Espacio. Mínimo. Comida. Casi al límite. Aire. Inestable. Abrió la entrada un poco más. La decisión de que todo el mundo estaría observando se estaba tomando sin testigos. Los hombres entraron en silencio. Se sentaron. No dieron las gracias a nadie. No pidieron nada más. Y así, la cueva dejó de ser el refugio de un hombre. Y se convirtió en la última oportunidad para muchos. A la mañana siguiente, ya nadie reía. La ventisca había borrado los últimos rastros de rutina del pueblo. No se alzaba humo. No se oían voces. Solo formas irregulares bajo la nieve donde antes había casas. Los hombres que habían llegado a la cueva solo pedían calor. Se sentaron cerca de la pared, inmóviles, como si ocupar demasiado espacio fuera un error. Juan Morales no preguntó quiénes eran. No preguntó qué habían dicho de él antes. No preguntó cuántos estaban todavía allí abajo. Simplemente reorganizó el espacio. Empujó la madera. Redistribuyó las piedras calientes. Redujo aún más el fuego. El niño se despertó esa mañana. Ella no lloró. Ella simplemente miró a su alrededor confundida. La madre le apretó la mano con fuerza, como si solo fuera a soltarla si estaba absolutamente segura de que era real. Aquella escena sería recordada durante años, sin ser jamás descrita de la misma manera. A lo largo del día, fueron llegando otras personas, solo, en parejas. Algunos apenas podían subir. Cada vez que alguien aparecía, se producía el mismo silencio incómodo antes de entrar, la misma mirada abatida, la misma vacilación ante la entrada improvisada. No se admiten solicitudes directas, sin explicación. Juan evaluó rápidamente, siempre en silencio. Al darse cuenta de que ya no había espacio seguro, salió de la cueva por primera vez sin prisa. Excavó una pequeña y mínima extensión lateral, justo lo suficiente para que cupieran dos cuerpos más. Sus manos sangraban. El frío quemaba. Regresó sin decir palabra. Allí nadie ignoraba su coste. Entre los que llegaron se encontraba uno de los hombres que más se había reído en la cueva semanas antes. El mismo que había llamado a Juan rata de montaña. Él no habló. Solo se quitó el sombrero al entrar. Se sentó lejos. Y se quedó allí. Esa noche casi no hubo incendio. Solo calor residual de las piedras. Todos durmieron mal, pero vivo. Cuando el viento finalmente amainó, no hubo celebración. No hubo alivio inmediato. La nieve seguía bloqueándolo todo. La comida se estaba acabando. Juan hizo algunos cálculos matemáticos sencillos. Decidió bajar por la mañana. No para huir, sino para ver quién aún lo necesitaba. El descenso fue lento, pesado. El pueblo parecía completamente diferente. Casas rotas, puertas arrancadas, silencio absoluto. Juan entró en una casa semienterrada. Encontró a un anciano, débil pero vivo. Lo ayudó a ponerse de pie. Lo llevó a la ladera. Otros empezaron a aparecer. No pidieron ayuda. Ellos siguieron. Cuando llegaron a la cueva, nadie dijo nada. Solo entraban cuando había espacio. Esperaban cuando no lo había. La tormenta terminó esa noche, no al sol, pero sin viento. A la mañana siguiente el pueblo comenzó a moverse nuevamente. La gente emergió de sus casas destruidas. Observaron la montaña. Algunos la escalaron. Otros simplemente observaban desde lejos.
Juan no bajó a ser visto. Se quedó en la cueva hasta que el último tuvo que salir. El cambio fue completo, sin previo anuncio. La nieve tardó días en retirarse. No se derritió todo de una vez. Retrocedió lentamente, como si todavía estuviera decidiendo qué llevarse consigo. El pueblo reapareció destrozado, silencioso y descuidado. Algunas casas jamás volverían a usarse. Otras necesitarían meses de reparación. Nadie relató sus pérdidas en voz alta. Cada persona lo hizo en solitario. Juan Morales bajó de la montaña solo cuando ya no quedaba nadie más en la cueva. Cayó sin previo aviso, sin testigos. Llevaba menos peso del que había levantado semanas antes. El cuerpo más delgado. Las manos estaban marcadas. Nadie corrió hacia él. Nadie lo rodeaba. Pero el aspecto era diferente. En los días siguientes, algo cambió en el comportamiento del pueblo. Las casas comenzaron a reconstruirse con espacio entre ellas. Algunas familias comenzaron a reforzar las paredes interiores, creando corredores de aire muerto, algo que nadie había hecho antes. Otros comenzaron a observar el viento antes de decidir dónde almacenar la leña. Y en la ladera de la montaña, ya nadie reía. La cueva no llegó a convertirse en vivienda comunitaria. No se convirtió en una atracción turística. No se convirtió en una historia contada a extraños. Se convirtió en una referencia silenciosa. Cuando llegó el invierno siguiente, 2 hombres subieron antes de la primera nevada. No pidieron permiso. Simplemente copiaron parte de lo que Juan había hecho. Juan ayudó, sin enseñanza, sin corregir en voz alta. La mujer y el niño que había salvado se mudaron a una casa más pequeña y reforzada. Nunca volvieron a hablar de ello, pero cada invierno dejaban un pequeño paquete de comida cerca del sendero de la ladera. Juan nunca comentó. Su nombre empezó a usarse con cautela, no como un cumplido, como medida. Se mantendrá en pie como la cueva de Juan, dijeron, y nada más. No es necesario celebrar todos los cambios para que perduren. Algunas decisiones parecen ridículas, hasta el día en que el mundo cambie de forma. Juan Morales no intentó convencer a nadie. Él no pidió confianza, no exigió reconocimiento. Él simplemente construyó algo que funcionó, cuando todo lo demás ha fallado. Y cuando el silencio volvió a la montaña, nadie dudaba más de dónde había elegido quedarse. Si esta historia ha permanecido contigo más tiempo del esperado, esto se debe a que algunas verdades no necesitan decirse en voz alta. Inscribirse. El siguiente vídeo cuenta otra historia olvidada, quien también resistió cuando nadie creyó en él.